El regreso de Ulises a su patria. Ulises es el rey de Ítaca, héroe griego que marchó a la guerra de Troya. A continuación, narraré cómo fue el regreso a su querida patria. Dicho regreso duró 20 años, los cuales narraré divididos en 24 cantos. En una de las asambleas de los dioses griegos, Atenea propuso a los demás dioses la vuelta de Ulises a su patria, ya que llevaba mucho tiempo de lejos de su familia. Los dioses accedieron a esta petición, y Atenea, haciéndose pasar por Mentor, rey de Tafios, aconseja al hijo de Ulises, Telémaco, que vaya en busca de su padre. Aconsejado por Atenea, Telémaco convoca una asamblea, en la cual exige al pueblo de Ítaca la expulsión de todos los pretendientes que habían llegado allí en busca de la mano de Penélope, su madre, creyendo que Ulises había muerto. Tras la asamblea, consigue una nave, con la que salió hacia Pilos en busca de noticias de su padre, Ulises. Recién llegados a Pilos, Atenea, disfrazada de Mentor, y Telémaco son recibidos por Néstor, el rey de Pilos. Este, tras informarles de la muerte de Agamenón, les cuenta que otros héroes ya han vuelto de la guerra, pero, puesto que no tienen noticias de Ulises, les dice que lo mejor sería ir a Esparta a pedir información a Menelao. En este viaje, Telémaco ya no va acompañado por Atenea, sino por Pisístrato, hijo de Néstor. En Esparta son recibidos por Helena y Menelao. Menelao le cuenta que la última noticia que tiene de Ulises es que está retenido por Calipso en una isla. Mientras, en Ítaca, los pretendientes de Penélope preparan una emboscada a su regreso. En una nueva asamblea de los dioses, Zeus manda a Hermes a la isla donde Calipso tiene retenido a Ulises, con el fin de que ésta deje marcharse a Ulises. Calipso, puesto que no quiere que Ulises se vaya, le promete inmortalidad si se queda, pero Ulises prefiere volver a Ítaca junto a su mujer. Cuando consigue construir Ulises una barca y sale de la isla, Poseidón, padre de Polifemo, como venganza por haber dejado a su hijo ciego, hunde su balsa. Afortunadamente, en este momento, Ino, una Ereida, ayuda a Ulises, dándole una manta con la que tenía que taparse el pecho y nadar hasta una isla, la de los Feacios. Atenea se le aparece en un sueño a Nausiaca, hija del rey de Esqueria, en el cual le dice que tiene que ir a lavar su ropa porque pronto se casará. Esta, sin saber que es un plan de Atenea para que se encuentre con Ulises, va a lavar su ropa. Allí está Ulises. Una vez Ulises le ve, le pide ayuda. Nausiaca hace todo lo que está en su mano, incluso le ayuda hablando con su padre, el cual podría proporcionar información que le ayudaría a llegar a su patria. Ulises llegó al palacio de Alcínoo, donde fue agradablemente recibido. Alcínoo, padre de Nausiaca, es el rey de los Feacios. Este invitó a Ulises a un banquete que iba a celebrarse. Tras el relato de Ulises de sus aventuras vividas hasta el momento, el rey le ofrece la mano de su hija, pero éste la rechaza. Tras el rechazo, Alcínoo le ofrece ayuda para volver a su patria. Aún en el palacio, los feacios celebraron una fiesta con un gran banquete en honor a Ulises. El banquete estuvo acompañado por la presencia de Demódoco, un aedo que cantó una historia sobre la guerra de Troya. Ulises, emocionado al escuchar tal historia, se muestra triste y el rey manda parar al aedo y pide explicaciones a Ulises sobre su auténtica identidad. Ulises se volvió a presentar y contó al rey y a los demás invitados a la celebración sus múltiples aventuras anteriores a la llegada a la isla de los Feacios, desde su regreso de la guerra de Troya. Les habló de lo sucedido con los cicones, los cíclopes y los lotófagos, y cómo con astucia consiguió salvar su vida y huir en todas las aventuras. Ulises sale de la isla de los Feacios y se dirige a la isla de Éolo. Éolo intentó ayudar a Ulises y a sus hombres a llegar a Ítaca, ya que éste podía darles vientos que los condujeran hacia allí.
Además de estos favorables vientos, le dio también una bolsa que guardaba los vientos más peligrosos existentes. Cuando por fin Ulises y los navegantes estaban cerca de Ítaca, decidieron abrir la bolsa para ver qué tenía dentro, y así dejaron salir a los vientos peligrosos que los alejaron de Ítaca. Después de 6 días en la mar, encontraron la isla de los Lestrigones, donde vivían gigantes caníbales. Estos caníbales se comieron gran parte de sus hombres. Los pocos que consiguieron salvarse, junto a Ulises, huyeron de allí y llegaron a otra isla, la isla de Circe. La joven Circe dijo a Ulises que para poder volver a Ítaca, antes debía ir al mundo de los muertos. Ulises, siguiendo los consejos de Circe, descendió a los infiernos. Allí se encontró a su madre y a muchos otros hombres que habían muerto en la guerra de Troya. También habló con Tiresias, adivino que le dijo que su regreso a Ítaca iba a tener muchas dificultades. Ulises regresa al mundo de los vivos, hecho relevante puesto que ningún mortal podía salir del Hades una vez hecho el descenso. Sigue navegando, y al poco de zarpar de la isla de Circe, ésta les advierten de la existencia de unas sirenas, las cuales con sus cantos atraían la atención de los navegantes y les hacían enloquecer. Efectivamente, esto ocurre, pero Ulises y sus compañeros van prevenidos. Ulises se ata al mástil del barco, de manera que no podía desatarse y seguir a las sirenas en caso de oír su canto, y los demás navegantes se pusieron cera en los oídos para no escuchar sus voces, y así no caer en su trampa, estando advertidos de no desatar a Ulises bajo ningún concepto. Ulises y sus hombres escaparon de las sirenas, pero poco después tenían que enfrentarse a Escila, un monstruo con 6 cuellos y 12 pies, Yacarebitis, la cual, mediante un remolino, pretendía acabar con ellos. Consiguieron superar estos obstáculos, e inmediatamente se vieron cerca de la isla de Helios, el Sol. Diversos personajes habían advertido a Ulises de no tocar el ganado de Helios, pero Ulises y los navegantes lo hicieron, cosa que provocó que cuando salieron de nuevo a la mar, Zeus lanzara un rayo que destruyó la nave. A esto solo sobrevivió Ulises, el cual finalmente llega a la isla de Calipso. Ulises llega por fin a su patria. Una vez allí, Atenea le disfraza de vagabundo para que nadie le reconozca, y le dice que pida consejo a Eumeo. Ulises va a casa de Eumeo, tal y como le ha aconsejado Atenea, y aunque Ulises no le dice que es él, éste le recibe muy gratamente. Ulises, junto a Atenea, prepara su venganza contra los pretendientes de su esposa. Atenea busca a Telémaco, el cual estaba en búsqueda de noticias de su padre, y le aconseja volver a su hogar. En Ítaca, Eumeo cuenta al supuesto mendigo, Ulises, cómo llegó a estar al servicio de este. Telémaco vuelve a Ítaca, donde los pretendientes de su madre le tenían tendida una trampa. Atenea evitó que Telémaco cayera en ella, enviándolo a casa de Eumeo, el porquero, donde conoció al mendigo. Cuando Eumeo se va a casa de Penélope a anunciarle la vuelta de su hijo, Ulises le cuenta a Telémaco que es él, su padre, que ha vuelto, y juntos, con la ayuda de Atenea y Zeus, planearon la venganza a los pretendientes de Penélope. Telémaco se fue a casa, junto a Penélope, su madre, a quien contó todas las aventuras de su viaje. Mientras uno de los pretendientes le dijo a Penélope que Ulises estaba en Ítaca, Ulises llegó al palacio disfrazado de vagabundo. Cuando llegó, vio a su perro Argos, el cual reconoció a su amo emocionado de verle, y acto seguido murió delante de él. En el palacio, Ulises pide comida a los demás pretendientes, pero estos se ríen de él y le golpean. Entre los pretendientes responsables de estos actos está Antíoco. Tras enterarse Penélope de la llegada de un vagabundo, pide verle, pero Ulises solo quiere verla de noche para que los pretendientes no le vieran. Iro, un mendigo mensajero, llegó al palacio. Este reta a Ulises a una pelea. Uno de los pretendientes propone que quien gane ganará un sitio en la mesa. Ulises ganó la disputa y sacó del palacio al mensajero. Mientras sucedían estos acontecimientos, Penélope seguía en su habitación, tejiendo y esperando la llegada de su marido. Ulises, tras la apariencia de mendigo, habla con Penélope, la cual pide a su criada Euriclea que bañe al mendigo. Cuando la criada la baña, descubre la verdadera identidad del mendigo, porque cuando él era niño, ella fue su nodriza.
reconoce una cicatriz que éste tiene. Emocionado, Ulises le pide que mantenga en secreto su identidad para poder seguir llevando a cabo su venganza. El día siguiente, Ulises pide una señal a los dioses, a lo que Zeus responde con un trueno. El trueno fue entendido por uno de los sirvientes como una señal de victoria contra los pretendientes. Un profeta advierte a los pretendientes que pronto correrá sangre en Ítaca. Los pocos pretendientes que le creen huyen, aunque la mayoría no le creyeron y se quedaron. Los pretendientes presionan a Telémaco para que Penélope elija a uno de ellos como futuro marido. Penélope, atendiendo a las circunstancias, propuso una prueba. Quien pasase una flecha por los ojos de 12 hachas alineadas sería su esposo. Mientras los pretendientes lo intentaban, Ulises reveló su identidad a Eumeo y Filetio, a los cuales pidió que cerraran las puertas y alejaran de allí a las mujeres. Ulises realizó satisfactoriamente la prueba, y tras una señal de Ulises, Telémaco se arma y comienza con la venganza. Ulises empieza la matanza de los pretendientes por Antínoco. Ante la muerte de este, los pretendientes unidos luchan contra Ulises, Telémaco y los dos fieles criados de Ulises. Con la ayuda de Atenea a Ulises, mueren todos los pretendientes. Tras la matanza, Ulises pide a Euríclea que limpie el patio con azufre. La antigua nodriza de Ulises le obedeció y avisó a todas las criadas fieles a Ulises de su regreso, las cuales corren a abrazarle. Tras la muerte de todos los pretendientes, Ulises pide a los presentes que se vistiesen elegantes y bailasen, para que nadie sospechase de lo ocurrido. Vestido Ulises también elegante, se presenta a Penélope, pero ella no le reconoce. Desesperado, le describe el lecho conyugal del matrimonio, el cual fabricó él, y así es como Penélope le reconoce. Y tras un emotivo abrazo, Ulises cuenta sus aventuras a Penélope, y le dice que antes de envejecer ha de hacer otro viaje. Los pretendientes muertos fueron al infierno, donde se encontraron con Agamenón y Aquiles, compañeros de Ulises en la guerra de Troya, y les contaron lo que había sucedido en el palacio. Por otro lado, Ulises visita a su padre, Laertes, el cual le reconoce por la cicatriz. Mientras, en el palacio, los familiares de los pretendientes asesinados piden venganza por la muerte de estos. Laertes, Ulises y Telémaco aceptaron un reto propuesto por los familiares de los asesinados. El reto consistía en otra lucha, la cual disminuyó su intensidad con la muerte de Antínoco, ocasionada por Laertes. Atenea intervino en la lucha, proponiendo a los ciudadanos de Ítaca que hicieran un pacto para poder vivir en paz.